Buenos días, bienvenidos a la ponencia Avances en el abordaje de la leucemia mieloide crónica, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPA. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Felipe Casado Montero, Servicio de Hematología, Hospitales Centro Integral Oncológico Clara Campal, San Chinarro de Madrid, que será encargado de ofrecernos esta sesión. Recordarles que estas sesiones son grabadas y si hay alguien que se opone, por favor decirlo, ¿vale? Adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Una hora. Bueno, buenos días. Ya he venido tantas veces que ya no sé ni cómo presentarme. Bueno, lo único importante es que he cambiado de centro de trabajo. Antes estaba en el Hospital de la Universidad de Toledo, ahora soy el jefe de servicio de los hospitales HM de Madrid y me ubico personalmente en el centro Clara Campal, en San Chinarro, y allí estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Porque fundamentalmente soy clínico, o sea, yo me dedico fundamentalmente a ver pacientes, aunque ahora tengo cierta responsabilidad de gestión, pero bueno, yo sigo viendo pacientes y sigo ofreciendo pacientes oncohematológicos en el Centro Integral Clara Campal. Mi objetivo en la charla, como siempre, yo la reparto siempre en dos partes. Os voy a contar cierta idea de cómo es la leucemia mieloide crónica ahora y luego, si queréis, os cuento pues dónde van los avances hacia lo que estamos haciendo en los últimos años. Y aunque la leucemia mieloide crónica ya no está de moda, porque es una enfermedad que, como vosotros bien sabéis, está prácticamente en que todo el mundo se cura o todo el mundo está en una curación más o menos operacional, que es que se mantiene con tratamiento pero los pacientes no progresan. Pero bueno, seguimos teniendo necesidades no cubiertas, seguimos intentando hacer investigación y seguimos intentando aportar cosas nuevas a los pacientes. Mira, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad que cursa en fases, ¿vale? Y potencialmente siempre la habíamos definido como que tenía tres fases: una fase crónica, una fase acelerada y una fase básicas, que afortunadamente cada vez vemos menos. Y es una minoría de pacientes. De hecho, este año hicimos una revisión de los pacientes en crisis blástica en Europa, que lo hemos presentado, y son muy poquitos. Afortunadamente, solo vemos una minoría, es excepcional. Incluso hay hematólogos en España que no han llegado a ver nunca una crisis blástica de una leucemia mieloide crónica, especialmente los pacientes jóvenes. Es una leucemia muy mala, la crisis blástica, y por tanto, con muy mal tratamiento. Casi todos los pacientes hay que llevarlos a trasplante, y porque es el único tratamiento que tenemos, y posiblemente en esa situación pues no se haya llegado a hacer un buen tratamiento del paciente. Luego lo que hay que evitar es que los pacientes lleguen a ser crisis plástica. Lo más novedoso es que en las clasificaciones internacionales hay cierta disputa sobre la existencia o no de la fase acelerada. La fase acelerada es una situación pues un poquito crítica, porque no la podemos definir muy bien, ¿vale? No la podemos definir muy bien desde el punto de vista médico, y por tanto ciertos grupos de investigación pues lo han puesto en duda. Nosotros seguimos creyendo que debe haber una situación de alarma ahí, una situación de diagnóstico, de decir, bueno, estos son pacientes que a lo mejor van bien con el tratamiento, pero posiblemente sean pacientes de muchísimo riesgo, ¿vale? Por eso hay que lo llamamos fase acelerada o pacientes de muchísimo riesgo, pero que debería haber. Y aunque no lo pone en las clasificaciones, sobre todo la clasificación nueva de la OMS, la mayoría de la gente que se dedica a leucemia mieloide crónica pues lo sigue pensando, ¿vale? Siempre os cuento esto, que es una historia muy bonita, a mí me parece que dentro de lo que se encaja en la medicina de la precisión, es de las cosas más bonitas que ha habido en los últimos años, y es que todo esto de la medicina de la precisión se lo debemos a esta señora, Janet David Rowley, que es una médico norteamericana que vivía en Chicago, y aunque la veis ahí en el microscopio, pues tenía 4 hijos, y el importante en su familia era su marido, que era catedrático de la Universidad de Chicago. Y esta señora pues tardó muchísimo tiempo en entrar a la universidad, no la dejaban entrar porque el cupo de mujeres en aquella época en la universidad era restringido para mujeres, pero hizo prácticamente la carrera en muy pocos años, incluso fue más prestigioso que su marido, pero es la primera vez en 1972 que describe que el cáncer es una enfermedad genética. Hasta ese momento no se sabía, no se entendía muy bien.
Y aunque el cromosoma Filadelfia se descubre en el año 1964, casi todos los investigadores pensaban que era una consecuencia, no la causa, ¿vale? Y ella fue la primera en el mundo que dijo no, el cáncer es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque la propia translocación, el propio cromosoma Filadelfia es la causa de la enfermedad y no al revés. Que se entendía como que se veía el cromosoma Filadelfia como una situación producida por el tumor. Y esto se basa fundamentalmente en el grandísimo conocimiento que tenemos actualmente de los genes implicados en la leucemia mieloide crónica, especialmente el gen ABL. Y aunque se llama ABL porque es un gen que procede del virus de Abelson, no tenemos muy claro si lo hemos tenido inducido por virus en nuestros ancestros de Sapiens o realmente lo ha producido el Homo sapiens en su evolución. Pero este gen, en la leucemia mieloide crónica, está alterado. ¿Por qué? Porque normalmente el ABL es un gen que está inactivo. Y está inactivo, como veis ahí, lo podemos volver para atrás, porque esa colita que tiene arriba, que se llama milistoilo, se introduce en un pocket, en un bolsillo, y la inactiva. Generalmente este gen, esta proteína está normalmente así, inactivada, y por tanto no funciona. ¿Qué ocurre en la leucemia mieloide crónica? Pues una translocación bidireccional entre un trocito de un cromosoma y otro. ¿Por qué se produce eso? No lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, ni siquiera están cerca el cromosoma 9 y el 22. Ni siquiera sabemos por qué se produce, pero todas las veces que se produce el cromosoma Filadelfia se produce de la misma manera, y es que un trocito del BCR se junta con el ABL en esa translocación, y la proteína que produce esta translocación pues tiene un trocito ahí, que es el trocito BCR, que era precisamente en el sitio donde estaba el trozo milistoil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no le deja entrar en el bolsillo, en el pocket. Y por tanto, al no poder entrar, la proteína está continuamente activada. Y al estar continuamente activada, induce a las células a crecer y a proliferar. Y en la leucemia mieloide crónica se tiene un crecimiento brutal de las células de la médula ósea. Y por tanto tenemos una cantidad de leucocitos tremenda, una cantidad de hemoglobina y de plaquetas tremenda, y la médula está continuamente fabricando, ¿vale? Todo el tratamiento se basa en lo que conocemos como inhibidores de la tirosina quinasa. Los inhibidores de la tirosina quinasa pues, han cambiado por completo la esperanza de vida, han cambiado por completo el tratamiento. En los años 90, que es cuando yo empecé la hematología, los pacientes con leucemia mieloide crónica se trasplantaban en fase crónica, se hacían trasplantes de médula ósea, con lo que casi un tercio de los pacientes se morían en el procedimiento, y por tanto era una situación dramática, porque todo el mundo que no tenía un trasplante o que no tenía la posibilidad de tener un trasplante, pues se moría. Se moría a lo largo de su evolución, porque todos los pacientes evolucionaban hacia crisis blásticas antes o después. Entonces, la aparición del imatinib pues, cambió por completo el panorama de la leucemia mieloide crónica. El imatinib es un fármaco que también tiene una historia peculiar, y es que es un fármaco de lo que era antigua Ciba-Geigy, que era una empresa cuyo fármaco estrella era el Voltaren, y el Voltaren era un antiinflamatorio. Entonces, en el desarrollo de Ciba empezaron a hacer inhibidores de tirosina quinasa para ser antiinflamatorio. De hecho, el imatinib tiene un efecto antiinflamatorio. Y lo tenían ahí desarrollado para esa línea, y gracias a un investigador de Portland, que Portland es como una ciudad poco importante en Estados Unidos y mucho menos en la investigación, pues decidió hacer investigación con este fármaco porque inhibía la tirosina quinasa, el BCR-ABL, y es prácticamente el que desarrolló esta molécula en leucemia y en cáncer, porque era una inhibición selectiva de la tirosina quinasa. ¿Qué aprendimos con el imatinib? Aprendimos mucho y lo utilizamos, no voy a contar porque ya lo he contado muchas veces y lo habéis oído muchísimas veces, pero permitió fundamentalmente el desarrollo de nuevos inhibidores. Cada uno de ellos con sus peculiaridades, ¿vale? Escucharéis y leeréis que los inhibidores de tirosina quinasa son de primera, segunda y tercera generación, pero en realidad cada uno es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues por esto que os enseño aquí. Y es que
aunque los hemos desarrollado selectivamente para inhibir la tirosina quinasa del BCR-ABL, en realidad inhiben un montón de otras tirosinas quinasas, ¿vale? Al inhibir otras tirosinas quinasas que tenemos nosotros en el organismo y que son otras proteínas celulares importantes, pues producen efectos adversos. Y estos efectos adversos son propios de cada uno. ¿Ves ahí, por ejemplo, que el dasatinib es el que más inhibe? Eso puede tener ventajas y puede tener inconvenientes. Pues, ventajas, pues que también se puede utilizar para otras enfermedades porque inhibe otros tumores. Y desventajas, pues en principio parece que podría tener más efectos adversos, pero estas gráficas luego no son muy importantes a lo largo de la evolución. ¿Por qué? Porque cada uno es muy potente inhibiendo cada una de las tirosinas quinasas diferentes. Y, por ejemplo, para BCR-ABL, tanto dasatinib como ponatinib son muy potentes, pero cada uno de ellos inhibe otras tirosinas quinasas y las inhibe con una potencia determinada y a una concentración determinada. Luego sabemos que todos van a producir uno u otro efectos adversos. Y estos efectos adversos pues son fundamentalmente cada uno inhibe cada una de las tirosinas quinasas, pero veis que al final hay muchas que son comunes. Quiere decir que hay un grupo de toxicidad común para todo el grupo y alguna específica para cada uno. Y esto es lo que hace en esta situación. Lo típico, el imatinib, pues edema, retenciones, diarrea esporádica. El bosutinib, pues produce fundamentalmente diarrea. Y la toxicidad gastrointestinal también produce toxicidad hepática. El ponatinib, pues aunque en principio produce pancreatitis y otras alteraciones hepáticas, fundamentalmente lo que produce son trombosis, igual que el nilotinib. Y el dasatinib produce fundamentalmente derrame pleural. Pero sin embargo los efectos comunes pues los tienen todos, ¿vale? Todos tienen cierta parte de mielosupresión, disminuye la capacidad para producir, todos producen elevación de las transaminasas, también todos producen retención y alteración de los electrolitos y todos producen hipofosfatemia. Luego, esto es lo más llamativo de los efectos adversos. Claro, desde que los hemos introducido, pues mirad, las respuestas han sido realmente espectaculares. ¿Por qué? Porque todos ellos en conjunto producen unas respuestas muy importantes en los pacientes. Incluso hemos sido capaces de conseguir que la supervivencia a largo plazo de los pacientes con leucemia mieloide crónica es similar a la que se tiene con esperanza de vida y edad ajustada. Es decir, lo que ibais a vivir en el momento de que os la diagnosticaron, pues no se ha cambiado. Con una diferencia, que la mayoría de los pacientes pues tienen que estar con tratamiento continuo. Pero bueno, hemos delimitado muy bien las respuestas, los tipos de respuesta. Y esto ha sido gracias al gran desarrollo que se ha hecho de la estandarización del gen BCR-ABL de la PCR, de la técnica con la cual medimos. Cuando empezamos hace 30 años, a los pacientes, especialmente a los que teníamos con interferón, que fue el primer fármaco, les hacíamos una médula ósea cada 3 meses. Y los pacientes no se quejaban. A mí me hace mucha gracia ahora cuando le dices a decir, te voy a hacer una segunda médula. ¡Una segunda! Y yo, es que ni os imagináis lo que era antes, que cada 3 meses se hacía una. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era la única manera de medir si existía el cromosoma Filadelfia. Y entonces los pacientes se hacían y nadie decía nada. Y ni siquiera había sedación. O sea que, no, sedación. El plan refoneo. Sí. Y claro, pues ahora cuando tenemos, es verdad que el desarrollo de la PCR en sangre periférica ha sido uno de las grandes ventajas, porque aunque lo creáis, es la única enfermedad mundial en la que está estandarizada. En el resto de las enfermedades tumorales no está estandarizada a nivel mundial. Quiere decir que cuando pone IS, ahí que le ponemos el ratio, sí es que está estandarizado a nivel mundial, y aunque hay diferencias entre un laboratorio y otro, pero en teoría, en la práctica, cuando alguien da un ratio con IS, con índice ajustado, tiene que ser igual aquí y en la Conchimbamba, o sea, en cualquier sitio del mundo. ¿Por qué? Porque se estandarizó con respecto a unas muestras control que se hicieron en el estudio IRIS y todo el mundo lo tiene que poner en ese contexto, ¿vale? Quiere decir que la mayoría de los resultados deberían de estar en IS y todo el mundo medir de la misma manera. ¿Y por qué hemos hecho esos diferentes controles? Bueno, lo fuimos haciendo por puntos temporales para conseguir ayudar a los clínicos a ver si el paciente iba bien o mal, ¿vale?
Si a los 3 meses tienes más del 10%, pues no vas muy bien. Si al año no tienes menos del 1%, pues tampoco vas muy bien. Si consigues el 0,1, pues el 0,1 es el que nosotros llamamos respuesta molecular mayor, menos del 0,1% de ratio. ¿Qué significa? Pues fundamentalmente lo que significa es que hay muy pocas probabilidades de progresar, prácticamente ninguna, lo llamamos el umbral de seguridad. El que llega a 0, menos de 0,1%, dice, bueno, no lo puedo suspender. Bueno, no lo puedo suspender, pero no existen crisis blásticas por debajo del 0,1, ¿vale? Con lo cual ese umbral de seguridad nos permite estar seguros de que a los pacientes no les va a pasar nada. Y luego hemos ido profundizando las respuestas moleculares más profundas, lo que llamamos 4, 4.5 y 5. En realidad lo que quiere decir es que el ratio es tan bajo, que podemos suspender a los pacientes el tratamiento, ¿vale? Y por eso lo hicimos en 0,01 y el 0,0032. En realidad son disminuciones logarítmicas de las copias, ganamos un logaritmo más, 4 logaritmos, 5 logaritmos sobre la muestra basal, ¿vale? Es como se fue haciendo. Pero en realidad lo que quieren decir es que el nivel es tan bajo, que nos va a permitir a los pacientes suspenderlo. La diferencia entre 4 y 5, aunque ahí están puestos esos ratios y 4 y 5, en realidad no es muy importante, ¿vale? No es muy importante porque la diferencia entre poder poner logaritmo 4 y logaritmo 5 depende de la técnica que se ha hecho en ese momento y el número de copias del gen control. Si la PCR que tú haces en ese momento es muy buena, tiene buena calidad, porque la técnica ese día ha salido muy bien, vas a conseguir muchas copias del gen control y posiblemente puedas incluso delimitar un logaritmo más bajo de 4. Puedes poner 4,5, incluso 5. Pero generalmente si no se consigue una buena muestra y el paciente está en 4, en realidad es lo mismo, ¿vale? O sea, si lo repitiéramos a lo mejor sobre la misma muestra con otra técnica mejor ese día, a lo mejor podías conseguir 4,5, pero no lo hacemos en la práctica, no repetimos. Si un paciente está en 4, pues está en 4, no pasa nada. Bueno, también pusimos esto que os lo enseñamos siempre, que es los criterios que se consideran de tratamiento óptimo, alarma y fallo. ¿Vale? Ahora estamos escribiendo las recomendaciones nuevas, creo que van a salir este año. Yo soy el autor español, el miembro del grupo, y no las vamos a cambiar, ¿vale? No se van a cambiar, prácticamente se van a dejar iguales. ¿Por qué? Porque han funcionado bastante bien, ¿vale? Hemos conseguido que casi todos los clínicos hagan las cosas muy bien. Ellos dijo que a los 3 meses lo óptimo es menos del 10%, a los 6 meses menos del 1%, a los 12 meses conseguir 0,1% y posterior pues mantenerse siempre por debajo del 0,1%. Si no se consigue, pues podemos poner puntos temporales de decir, bueno, no vas bien, que es lo que llamamos alarma, pero todavía le damos tiempo al tratamiento a ver si es capaz de los siguientes meses de conseguir lo óptimo, y si no consigue un nivel que llamamos fallo, pues hay que cambiarlo sí o sí, ¿vale? O sea, a los 3 meses tienes más del 10% en 2 muestras repetidas, pues hay que cambiarlo porque no va a ser bien seguro, ¿vale? Entonces hemos ido adquiriendo así puntos de cortes temporales para dar decisiones de tratamiento. ¿Y eso qué ha permitido? Pues que la mayoría de los pacientes pues vayan bien. Bueno, hay un porcentaje todavía que lo que llamamos necesidades no cubiertas, y es que hay gente que o por fallo o por intolerancia pues tiene que cambiar. ¿Y qué significa cambiar? Pues significa probar otro. ¿Y probar otro qué significa? Porque no estamos seguros si va a ser bueno y si lo vas a tolerar. Y al final vamos teniendo gente que lleva segundas, terceras, cuartas y quintas líneas. ¿Hay muchos? No hay muchos, pero alguno hay, ¿vale? Llamamos líneas a cada uno de los tratamientos. ¿Qué es lo último que hemos desarrollado? Pues hemos desarrollado Ciminí, ¿vale? ¿Por qué es importante el Ciminí? Pues mirad, por el mismo gen, por el BCR-ABL, por el ABL en concreto. Yo os dije antes que estaba siempre funcionando ahí. Y en el BCR-ABL pues se produce esa alteración, esa interposición del gen BCR que evita que se esté inactivando. Bueno, pues con los inhibidores de tirosina quinasa lo que hacemos es pegarnos aquí, en este dominio.
el imatinib, el nilotinib, el panatinib, se pegan ahí. Pero hemos desarrollado un inhibidor selectivo del anillo del pocket donde se tenía que unir, del bolsillo donde se tenía que unir, que es el asciminib. Y esa inhibición es diferente del sitio de unión de los otros. ¿Y qué ha permitido? ¿Veis ahí? Tenemos un sitio de unión de los inhibidores clásicos y el asciminib se une en el sitio de donde tendría que estar el pocket ministorillo inhibiéndolo. Es otro sitio de unión. ¿Y qué ha permitido el asciminib? Pues ha permitido fundamentalmente inhibir la proteína en otro sitio. Luego, si los pacientes tienen mutaciones en el anillo, en el bolsillo, que le hace resistente, pues utilizando asciminib se puede conseguir evitar esa resistencia. ¿Vale? Incluso se diseñó para utilizarlo en combinación. Se podía utilizar los dos inhibidores, porque uno se uniría al anillo del ATP y el otro se uniría al anillo del ministoilo. Pero lo más espectacular de asciminib es que cuando miramos las tirosinas quinasas que inhibe, pues inhiben muy poquitas. ¿Y por qué inhibe muy poquitas? Porque tirosinas quinasas hay muchas en nuestro organismo y sitios de unión ministoilo hay muy pocos. ¿Vale? Luego es una inhibición muy específica, la más específica. Todos los demás inhiben un montón, pero asciminib inhibe muy poco. ¿Vale? Claro, desde el punto de vista teórico, ¿qué esperábamos? Pues esperábamos un fármaco que se tolerara muy bien. Y no solo eso, sino que es capaz, como os he dicho antes, de que todas las mutaciones que se producen en el bolsillo del ATP y que hace que el resto de inhibidores de tirosina quinasa se hagan resistentes, pues el asciminib funciona. ¿Vale? También tiene posibilidad de tener mutaciones, también. Hemos visto que también produce mutaciones. Bueno, el asciminib se empezó a utilizar recientemente en un ensayo fase 1, que ya estaba publicado y que en España participamos, ¿verdad? Y los resultados con asciminib solo, no solo combinados, sino él solo, pues fueron muy buenos. Y fueron muy buenos tanto en pacientes que tenían mutaciones como no. Y especialmente también funcionaba en los que tenían la mutación T315I, que era la que nos producía mayor nivel de resistencia al resto de los fármacos. ¿Y qué hicimos con el asciminib? Pues conseguimos unas respuestas espectaculares en muy poco tiempo. Pero lo más espectacular de asciminib es que se tolera muy bien. Se tolera también que prácticamente no hay pacientes que abandonan el tratamiento. Pues hay muchos que algunos que no tienen respuesta muy buena, pero no tenemos intolerantes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues sabíamos que no inhibía otras tirosinas quinasas y que iba a ser el fármaco mejor tolerado. Y por tanto teníamos muchas respuestas en tratamientos mantenidos y prácticamente lo incorporamos al arsenal terapéutico hace un par de años, ya está aprobado en España en segunda línea, en realidad está aprobado en tercera línea, en un estudio que se llama Stenbel, que también participamos nosotros, y por tanto asciminib demostró pues, su eficacia y además con la buena tolerancia. Vale. ¿Qué efectos secundarios tenía? Muy poquitos. ¿Vale? Muy poquitos. Hay alguno que abandona y tal, pero fíjate si tenía pocos efectos adversos que incluso no sabemos qué dosis da. ¿Por qué? Porque se lo da a estas dosis tremendas y a los pacientes no les pasa nada. ¿Vale? Se eligió la dosis de 80, 40 cada 12, pero por ejemplo se utiliza 200 para los inhibidores de la T315I, que en España no está aprobada, pero también lo toleran igual. Quiere decir que es un fármaco el mejor tolerado de los que tenemos hasta ahora. Y esos son los efectos adversos, muy poquitos, unos pequeños elevaciones de la lipasa, que era lo más frecuente, y el resto, pues muy poquita cosa. Luego los pacientes se mantenían fenomenal. Es cierto que asciminib también tiene mutaciones. A lo largo de los ensayos que se han hecho y de los pacientes, pues igual que se producen mutaciones en el bolsillo del ATP, pues también hemos visto alguna mutación en el bolsillo del ministoilo, que también les da resistencia. Y estamos a la espera de ver si podemos utilizar combinado. Y no solo eso, sino que se utilizó también unido a imatinib, unido a nilotinib y unido a dasatinib. ¿Qué ha ocurrido con los estudios, aunque ahora están actualizándose? Pues que no mejora mucho las combinaciones al darlos todos, ¿vale? Esperábamos que las combinaciones fueran mejores, pero bueno, no nos ha ido mucho. ¿Por qué? Porque no sabemos qué dosis de cada uno dar, ¿vale? Y estamos en esa fase todavía de intentar mejorar el tratamiento viendo
si hay que reducir la dosis de cada inhibidor, pero si hay que reducir la dosis no sabemos si es más eficaz o menos eficaz. Estamos todavía en esa fase y posiblemente en los próximos años se consiga mejorar los pacientes y especialmente en las fases aceleradas y crisis blásticas unido a ponatinib, porque es el fármaco más potente que tenemos. Bueno, ahora cómo seguimos investigando. Mirad, esta es la situación actual de cómo se ve la leucemia amiloide crónica. Pues, el diagnóstico fundamentalmente se hace muy fácil. Casi todos los pacientes van en fase crónica, hay pocos pacientes en fase avanzada, pero donde está el punto es en la elección del primer tratamiento, ¿vale? Aquí es donde tenemos el problema. ¿Cuál elegimos, vale? Bueno, hay factores pronósticos, hay factores que nos delimitan, hay objetivos de tratamiento, ¿vale? Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ver. Hay situaciones en las que claramente sí podemos decir qué tratamiento coger a cada uno, por ejemplo, los pacientes muy mayores. ¿Por qué? Pues porque el imatinib es el que mejor se tolera a largo plazo. Y como en los pacientes muy mayores tampoco tenemos un objetivo tan claro de tratamiento, no necesitamos hacer suspensión, pues en los pacientes muy mayores parece razonable darles el tratamiento que se tolera mejor, que es el imatinib. Pero en los pacientes jóvenes, pues todavía no tenemos claramente definido cuál es la situación mejor, ¿vale? Esto es en la situación anterior. ¿Por qué? Porque si tú quieres suspender el tratamiento a corto plazo, lo ideal sería dar un tratamiento más intenso, aunque tenga más toxicidad. Pero claro, tienes el objetivo de llegar a suspenderlo. Pero si tienes un objetivo menos importante, pues gente que simplemente mantener una buena respuesta y que el paciente no progrese, pues es razonable utilizar otro. Y luego tenemos las cuestiones económicas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el imatinib no cuesta nada prácticamente, está en unos niveles genérico prácticamente de fármaco de la calle y consigue muy buenas respuestas, con lo cual quiere decir que desde el punto de vista de la eficiencia ganar el imatinib es muy difícil, ¿vale? Ahora ya hay dasatinib genérico, con lo cual ya sí se puede utilizar dasatinib en primera línea para esos pacientes más potentes y nilotinib lo va a tener en breve, ¿vale? Incluso bosutinib también va a ser genérico, con lo cual la elección de primera línea va a ser más fácil desde el punto de vista económico, porque casi ninguno de los fármacos va a costar mucho dinero, con lo cual puedes elegir, ¿vale? ¿Tenemos algo para lo demás que podamos decir factores pronósticos y tal? No, ¿vale? Hay que elegir o por perfil de paciente o por perfil de toxicidad. Si os he dicho antes que el dasatinib produce derrame pleural, por los pacientes que tienen toxicidad pulmonar previa por otra enfermedad, pues no es muy recomendable, ¿no? Si uno tiene cardiopatía isquémica, pues no es muy razonable dar nilotinib y ponatinib porque producen trombosis y especialmente patología cardiovascular. Si el paciente tiene mucha toxicidad gastrointestinal previa, pues dar bosutinib no parece razonable. Luego, en la elección de tratamiento lo hacemos en base a los efectos adversos que produce cada uno. ¿Hemos cambiado algo en la elección de primera línea en los últimos años o que hemos investigado? Pues mirad, hemos investigado fundamentalmente hacia estos lados, ¿vale? Como os he dicho antes, nilotinib, aquí, nilotinib con interferón, ponatinib y imatinib, asciminib en combinación y dasatinib en etoclás. ¿Cuál es lo primero que hicimos? Pues este estudio, que es ponatinib y imatinib, que se llama TIPI, que lo veréis aquí diseñado. ¿Cuál era el objetivo de este tratamiento? Pues mirad, el objetivo de este tratamiento era dar una cosa muy potente al principio, que era ponatinib durante 6 meses, y rápidamente cambiarlo a imatinib. A los 6 meses se cambiaba. ¿Por qué? Ponatinib es el más potente que tenemos, pero tiene mucha toxicidad. Pues cuando ya se consiguen las respuestas a los 6 meses, se cambiaba. Esto lo hicieron el grupo francés. ¿Ha metido pacientes? Sí, de alto riesgo. Ha metido muchos. Este año tenemos los resultados. ¿Qué ocurrió en los 6 primeros meses? Pues que había mucha toxicidad y los pacientes abandonaban. Incluso tuvieron muertes súbitas en pacientes en los 6 primeros meses. Y a largo plazo, ¿estos resultados han sido buenos? Bueno, pues complicado decidir,
¿vale? ¿Por qué? Porque hay una crisis blástica incluso y 2 muertes súbitas, no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Y luego, ¿las respuestas son muy buenas? Sí, son muy buenas, ¿vale? Tan buenas como las que se obtenían, que es lo que sale la siguiente, con los estudios iniciales de Ponatini en primera línea. Claro, este año se va a actualizar en el ensayo, en el Congreso americano. ¿Y qué ha ocurrido al actualizarlo? Pues que la toxicidad después de los 6 meses baja mucho, ¿vale? Y los pacientes con imatinib. ¿Será una buena política? A mí me parece que no, ¿vale? A mí me parece que la toxicidad es demasiado potente, la toxicidad del Ponatinib, y no será razonable utilizarlo. Este otro, que sale aquí, es otro estudio alemán que es muy complicado, ¿vale? Que es el estudio con nilotinib e interferón. ¿Qué se hace aquí? Aquí fundamentalmente lo que se hace es coger y a los pacientes que están con nilotinib se les suma interferón. El PEG-interferón es un fármaco que se tolera bastante mal, ¿vale? Porque produce fundamentalmente mucha intolerancia física, produce una astenia tremenda. Los pacientes están hechos polvo. Y la mayoría de los pacientes lo abandonaban. No sé por qué no se tapa. Si vamos a coger el camino, vamos. Bueno. Vamos a ir para atrás porque si no, no lo puedo contar. Mirad, este es un estudio especialmente difícil de interpretar para nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas ramas. Hay pacientes que empiezan con imatinib y con interferón y que cuando consiguen la respuesta se quedan con interferón. Hay pacientes que empiezan con nilotinib, se mantienen con nilotinib, y hay pacientes que nunca llegan a suspender. Entonces, desde el punto de vista práctico, es difícil de llegar a una interpretación y que recomendarlo. Venden mucho los alemanes, pero a nosotros no nos gusta este estudio. Empiezan 129, por ejemplo. ¿Consiguen respuestas? Sí, llegan 79 al interferón, a suspenderlo. Y ellos nos enseñan esto, que los que van con interferón son mucho mejores. Pero mira, yo hice un resumen para los hematólogos este año de cómo realmente evolucionaban los pacientes, que son las siguientes diapositivas. Y mira, empiezan 339 en una rama y 353 en la otra, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando hacemos el primer corte de saber realmente qué es lo que va, pues 279 en una rama y 292 en la otra, el mismo porcentaje, llegan a los 2 años de tratamiento. Cuando se intenta ver qué es lo que ocurre con los pacientes y qué respuesta tienen, pues en las ramas van muy parecido. 55-46 llegan al mantenimiento. Y a la suspensión, es que al estar la diapositiva se ha desconfigurado. Pero bueno, como la mandé por correo y no se ve muy bien. Pero bueno, ¿ves? 34-32 llegan a la fase final, y en la fase de suspensión pues prácticamente están lo mismo. Al final no sabemos muy bien cuál de las 2 ramas es mejor, porque las 2 ramas llegan el mismo número de pacientes con el mismo número de respuestas. 29 versus 28. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos dirán que es muy exitoso, pero a nosotros no nos lo parece, ¿vale? No sabemos muy bien definir. A mí me parece que ese estudio no está muy claro y por ahí no van los tiros de unir interferón a los pacientes, sobre todo por la intolerancia. ¿Qué tenemos de asciminib en primera línea? Que es el fármaco estrella en estos momentos. Pues mirad, este es un estudio australiano que ya ha empezado, se llama ASCEN, y empiezan... También es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque si los pacientes no consiguen buenas respuestas, se les suma nilotinib y eso nos complica mucho poderlo explicar. Efectos adversos, como os he dicho, del asciminib, muy pocos, ¿vale? En primera línea, el que menos tiene. Resultados, pues muy buenos. Es el que consigue mejores respuestas de las que teníamos publicadas. Tan buenas como nunca vistas en el primer año. No hay ningún estudio que consiga mejorar la asciminib, ¿vale? A los 12 meses
el que mejor tiene. No solo porque es más útil, sino porque los pacientes no lo abandonan, ¿vale? No abandonan el tratamiento. Es tan buena el número de respuestas que en Estados Unidos ya tiene la aprobación acelerada, ¿vale? En Estados Unidos se puede usar Astimini en primera línea. En Europa, pues ya veremos, ¿vale? A 19 pesetas la pastilla de Imatinib en estos momentos, 19 euros la caja y $6.000 que vale el Astimini, yo creo que en Europa no va a estar aprobado en los próximos años, al menos en primera línea. Pero que sepáis que en Estados Unidos ya tiene una aprobación acelerada, incluso en las recomendaciones, a pesar de que tenemos poca experiencia, los americanos quieren que se incluya como recomendable en primera línea para los pacientes. ¿Hemos hecho alguna cosa más en primera línea? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En relación a la duración, o sea, o el tiempo que se tarda en que el paciente pueda abandonar el tratamiento, que un poco ese es el objetivo, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre los fármacos clásicos y Astimini en primera línea? Ahora te lo voy a enseñar. Tenemos muy pocos datos. ¿No? Tenemos muy pocos datos. Daos cuenta que Astimini llevamos muy poco tiempo en el mercado, ¿no? ¿Por qué se hacen aprobaciones aceleradas? Porque los pacientes lo toleran muy bien, ¿vale? Es un sistema de seguridad muy alto. Cuando los pacientes toleran también los fármacos, siempre ganan al anterior. No ganan los fármacos que tienen mejores respuestas, ganan los que tienen mejor tolerancia. Y el Astimini se tolera muy bien, ¿vale? Es el fármaco que mejor se tolera de todos los que tenemos. Los pacientes prácticamente no les pasa nada, no se quejan de nada y posiblemente es el fármaco en el futuro, ¿vale? El fármaco del futuro. Pero tampoco tenemos muy claro si los pacientes pueden suspender, ya te enseñaré. Mira por qué. Mira, en primera línea tenemos alguna otra cosa más, sí. Hemos hecho lo de Dasatinib venetoclax, ¿vale? Y Astimini en combinación. Dasatinib venetoclax. Venetoclax es un fármaco que se utiliza para otras leucemias, ¿vale? Se utiliza fundamentalmente para la leucemia linfática crónica. Y es un inhibidor potentísimo del BCL2. Al ser un inhibidor selectivo y también muy bien tolerado, el grupo de Lenny Anderson pues decidió hacer este ensayo, que es combinar. ¿Mejora los resultados? No mucho, ¿vale? No mucho. ¿Van por aquí los tiros? Tampoco, ¿vale? Una vez que pasamos la primera línea, ¿vale? Pues tenemos dos posibilidades. Sobrevivir con tratamiento o intentar una discontinuación, ¿vale? Sobrevivir con tratamiento, pues es muy fácil. Si no tienes buenas respuestas, pues vamos cambiando primera, segunda, tercera, cuarta línea y en algún momento alguien intentará una suspensión y suspenderlo sin tratamiento, pues asumimos que es una curación, ¿vale? ¿Se puede hacer una segunda discontinuación? Se puede hacer una segunda discontinuación, ¿vale? También hemos hecho muchos estudios de segunda discontinuación. Mira, en supervivencia sin tratamiento, la pregunta que nos hicimos es, ¿podemos mejorar el número de pacientes que llegan a la suspensión? Pues creemos que sí, que lo podemos mejorar, ¿vale? Este es un estudio, que es lo que te iba a contar, que se llama Ask for More. Vamos para atrás, ¿vale? No sé. ¿Qué se hizo aquí? A los pacientes que estaban con interferón y no podían suspenderlo, se les sumó Astimini, ¿vale? Unos se dejaban con nilotinib o con imatinib y otros se les daba Astimini. Pues al dar Astimini a esos pacientes, la tasa de respuestas profundas se multiplicó por 2. O sea, se mejoró la profundidad de las respuestas y muchos de ellos pudieron suspender. ¿A expensas de mucha intolerancia? No. ¿Vale? Estas son las respuestas y esas son la tolerancia. Incluso sumando todos los pacientes que se les da Astimini o Alimatinib o Nilotinib, todos los pacientes mejoran las respuestas, ¿vale? Al hacerlas más profundas, tenemos más posibilidad de que los pacientes lleguen a terminar el tratamiento. ¿Es práctica clínica? No, ¿vale? No se puede hacer. Esto es un estudio diseñado por Novartis para demostrar
que pacientes que no tenían buena respuesta con nilotinib y imatinib, se les suma asciminib, no les aumenta mucho la toxicidad y lo puede suspender. ¿Podemos mejorar los resultados de la suspensión intensificando la respuesta? Bueno, esto es una pregunta que nos hicimos ya hace tiempo y tenemos resultados españoles, ¿vale? Esto es el estudio español que se llama PONACERO. Este que hicimos durante un año a los pacientes se les dio ponatinib y se suspendió el tratamiento. Estos son los resultados. Hemos mejorado a expensas de poca toxicidad, porque el ponatinib tiene poca toxicidad. Nuestros resultados son buenos, los tenemos que actualizar. En vez del 50% estaríamos hablando del 70%. Pero no estamos tan seguros, ¿vale? Y de hecho no es práctica habitual, esto es un ensayo. ¿Qué es? Si un paciente está muy bien, se le da un fármaco más potente durante un año, ¿será exitoso la suspensión? Pues esperamos que sí. Pero esto es un ensayo, ¿vale? Es un estudio, de momento no es práctica clínica habitual y lo normal es suspenderlo de un día para otro con la respuesta que tú tienes, ¿vale? ¿Hemos mejorado alguna cosa del PONACERO? Pues bueno. Otro de los variables que tenemos es si podemos predecir el éxito de la discontinuación. ¿Podemos predecirlo? Pues de momento tampoco, ¿vale? Hemos puesto variables de control, más de 5 años de tratamiento, más de 2 años en respuesta profunda. Pero eso significa que lo puedes hacer, no que vas a tener éxito. ¿Tenemos alguna? Muy pocas, ¿vale? ¿Algún intento que hemos hecho? Pues mirar, aquí lo que se hizo, por ejemplo, fue ver si había hemopoiesis clonal. La hemopoiesis clonal son alteraciones en la hemopoiesis que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y que la tiene todo el mundo, no los que tienen leucemia amiloide crónica, sino todos los individuos van teniendo alteraciones clonales en la médula ósea a lo largo de su evolución. Pues el que las tiene va peor, ¿vale? A la hora de la discontinuación. Pero tampoco aporta gran ayuda clínica, porque seguimos teniendo los mismos problemas. Ponemos unos niveles a los cuales uno puede discontinuar, pero seguimos en el 50%. ¿Vale? Dice, ¿y de eso qué te garantizo? Pues el 50%. ¿Podemos hacer segundas suspensiones? Pues sí podemos hacer segundas suspensiones, pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces el éxito de la segunda no llega al 30%. Luego, estamos en la misma situación que hace 2 o 3 años. Vamos a seguir. ¿Ha venido cosas nuevas en esta rama? En segundas, terceras y cuartas líneas. Con lo que os he dicho antes, sí. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tenemos 2 fármacos nuevos, ¿vale? Tenemos olverembatinib y ese que pone TGRX 678, ¿vale? ¿Estos fármacos qué son? Son chinos, ¿vale? Chinos. ¿Y eso qué significa? Lo primero, que no tenemos mucha información. Y lo segundo, pues que tampoco tenemos ningún tipo de acceso, ¿vale? Las empresas chinas ahora han cambiado bastante, se han hecho bastante al mundo capitalista y se intentan desarrollar en el mundo occidental, y olverembatinib ha empezado a desarrollarse en Estados Unidos. Nosotros en Europa tenemos pocos datos. Pero bueno, ¿tenemos alguno de olverembatinib? Tenemos alguno. Y fundamentalmente lo que se ha desarrollado en nuestro mundo es el asciminib, ¿vale? En esos pacientes en terceras y cuartas líneas. Del estudio de asciminib, que se llama Ascendal, se han actualizado los resultados, se actualizan todos los años, ¿vale? Este es un estudio ya a largo seguimiento, que era un fase 1. ¿Y qué sabemos? Pues esto que viene ahí es que los pacientes que están con asciminib, 6, 7 y 8 años, mejoran las respuestas, ¿vale? Con el tiempo. Luego es importante, ¿vale? Los pacientes que se tenía poca información, los que ya llevan 6, 7 y 8 años, les siguen mejorando las respuestas y no lo suspenden, ¿vale? No lo suspenden, pues se tolera muy bien. Con respecto a la comparación de los efectos adversos, pues tampoco se han aumentado, ¿vale? O sea, aun con seguimientos muy largos, con estudios a 8 años, pues que son los que más tiempo llevan con asciminib, no hay toxicidad nueva que haya aparecido, ¿vale? Luego parece un fármaco ya a largo plazo bastante seguro. Y con respecto a las respuestas, las combinaciones, pues tampoco van muy bien, ¿vale?
las combinaciones a largo plazo. ¿Por qué? Fundamentalmente por las toxicidades, ¿vale? Tendremos que mejorar en los próximos años las dosis para conseguir combinarlo, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Con respecto a las respuestas, pues son buenas, pero mejores, por ejemplo, con dasatinib, astiminib. Bueno, esto es el estudio de Stenbol, que es la actualización que os he dicho antes. Mirad, aquí lo que se comparaba era bosutinib contra astiminib, ¿vale? Y eran fundamentalmente un estudio aleatorizado y en el que ha participado gente en España. ¿Y qué vimos cuando se han actualizado los datos? Pues que las respuestas han mejorado todavía más a largo plazo. El astiminib es mejor que bosutinib en tercera línea. Mejores respuestas y tampoco han empeorado mucho las toxicidades, ¿vale? Luego es un fármaco bastante bueno. En tercera línea. Ya lo es en primera, pero en tercera línea también lo es, ¿vale? De olveravatinib y del otro fármaco tenemos alguna información. Pues tenemos poquita, ¿vale? Ya os he dicho que los dos son fármacos chinos. El olveravatinib, esto es un estudio que se hizo en fase 2, significa que no se compara con nada, pero se da. ¿Qué ventaja tiene el olveravatinib? Pues que también funciona en la mutación de 315I, como el ponatinib, ¿vale? ¿Tiene efectos adversos? Tiene efectos adversos. Menos que el ponatinib, parece que sí, ¿vale? Parece que es un ponatinib mejorado. Funciona bien en la mutación de 315I. Y la toxicidad, vamos atrás. Y la toxicidad, por ejemplo, tiene toxicidad cutánea, los pacientes cogen un color un poco extraño, pero de momento nosotros en Europa, salvo en algún centro que lo tengan estudios, que se abren ahora los chinos, no tenemos información, ¿vale? El otro fármaco que se presentó el año pasado y que también se presenta este año es este, ¿vale? Que se llama TGRX 678. Y esto es un inhibidor alostérico. Esto es una copia china del astiminib, ¿vale? Y los chinos copian muy bien. Quiere decir que generalmente copian tan bien que incluso lo hacen mejor que la marca original. Pero bueno, de momento no tenemos mucha información y este año en el Congreso Americano también han mandado una comunicación y ya se alarga un poquito. Era la fase 1. ¿Tenían respuestas al utilizarlo? Sí tienen respuestas, ¿vale? Parece que también le pasa lo mismo que al astiminib, que es que los efectos adversos son muy poquitos, ¿vale? Pero de momento no tenemos muy buenos resultados de ello porque lleva muy poco tiempo. Esto es un estudio fase 1 con un seguimiento de menos de un año, ¿vale? Respuestas tienen incluso en pacientes que habían probado astiminib y ponatinib. Pero tenemos pocos resultados, ¿vale? De este fármaco. Pero permitís una pregunta, ¿qué sentido tiene desarrollar un fármaco que es una copia de uno que ya está más estudiado? Eso es el mundo en el que nos movemos. Claro. Siempre se desarrollan fármacos copias de los anteriores. Siempre será mucho más Y nunca se queda el primero. O sea, el imatinib, por ejemplo, es una historia rara. Por ejemplo, el omeprazol, en la historia de los prazoles también se ha quedado porque es más barato, pero hay pantoprazol en las estatinas, pues hay 60. Ya, pero entiendo que es cuando, o sea, que el objetivo sea pues bueno, que lo van a lanzar al mercado mucho más barato que no la primera. Generalmente lo lanzan más caro. Y generalmente intentan conseguir un fármaco que tenga o más respuestas o mejor toxicidad. Menos perfil. Es lo mismo por lo que es escrito, ¿no? Pero cada compañía en ese intento de mejorar el anterior hace que haya competencia. Al hacer competencia se mejora. Bueno, lo que van a conseguir es que se baje el precio de la... No solo que se baje, sino que otras empresas... O sea, cuando hay un agujero en el mercado, el gap in the market, Ya, las empresas se lanzan como locas a conseguirlo. absolutamente. Y en esa competición, pues se mejora. Se mejora en eficiencia, se mejora el precio, y eso es el fundamento del capitalismo en que vivimos. Sorprendentemente, del mundo comunista no vino ningún fármaco oncológico. Ninguno. Y sin embargo, del mundo capitalista atroz este en el que vivimos y que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y tal, pues viene todo. Porque cuando tú encuentras un agujero en el mercado, las empresas empiezan a desarrollar. ¿Ganará al astiminib? No lo sabemos. ¿Será mejor? Tampoco lo sabemos. Pero puede ser mejor solo en dos matices. ¿O en toxicidad? O en respuestas.
Si es mejor, lo desbancará. Y el Asciminib pasará a un fármaco antiguo. Así ha sido la historia de la humanidad en los últimos años. Y gracias a eso se ha desarrollado el mundo de la oncohematología, ¿vale? Gracias a ese intento de mejorar. Y luego desde el punto... Pero tiene, perdón, el mismo mecanismo de acción. Sí, pero imatinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib y ponatinib, los 5 tienen el mismo mecanismo de acción, ¿vale? Ahora tenemos otro que se llama ERDIN 001, que no tiene nombre todavía, que hemos hecho en fase 1, que es un nivel de tirosinquinasa igual. Es exactamente igual. ¿Cuál es la única ventaja que tiene? Que si lo desarrollan con menos efectos adversos, ¿vale? Pues asumen que teniendo el mismo número de respuestas con menos toxicidad, pues tendrá un hueco en el mercado, ¿vale? Así ha ido la historia de la medicina y gracias a esto tenemos competencia y se sigue mejorando. Todo lo que ya está en genérico y tal solucionado es muy difícil en eficiencia ganarlos, ¿vale? Porque estos fármacos salen a 6.000 euros y el imatinib vale 19, pues no tiene ninguna posibilidad, ¿vale? Pero en cuanto tú encuentres un hueco en el mercado y digas, mejora las respuestas, mejora la supervivencia a 6 meses, sale. Y aunque hay veces en cáncer que 6 meses parece poco, a nosotros nos parece mucho. ¿Por qué? Porque si no se ha conseguido mejorar la supervivencia en los últimos años y de repente viene un fármaco que gana 6 meses, en 2 años ya habrá 6 en ese hueco. O sea, abrir un agujero en el mercado es muy importante. Ver un nicho nuevo, ver una nueva forma de inhibir, ver una nueva forma de tratar. Porque en 2 años tienes 100 estudios, todas las compañías fabricando uno parecido y en 2 o 3 años tienes un año de supervivencia. Y en 2 o 3 generaciones eso ya se queda obsoleto. Y dice, pero si soy, pero ¿cómo hacía? Fíjate yo que he trasplantado las leucemias electrónicas. Los residentes ahora dirían, qué bestia. ¿Cómo se atrevía? Pero si ni patinigua, digo, pero si no existía. O sea, me refiero que esto ha sido lo que ha cambiado prácticamente. Dice, pero copiarlo, pues copiarlo mejor, intentando mejorarlo, ¿vale? Las compañías dicen que todo tiene una innovación, ¿vale? Y hay que pagar la innovación. Pero muchas veces lo que nosotros decimos es que la innovación es muy pequeña, ¿vale? Es que mejora la toxicidad. Bueno. O mejora la forma de administración, que es otra de las formas que me gusta mucho, ¿no? Es que es una pastilla solo en vez de una cada 12 horas. Y tenemos que pagar el doble por esa mejora. Si era intravenoso, hacerlo subcutáneo. Entonces ya ahorra dinero en el hospital de día. Y entonces hay que pagar la innovación, ¿vale? ¿Cuánto cuesta la innovación? Eso es lo que no sabemos, ¿vale? Quería hacer una consulta. Yo, no lo recordará, pero yo estoy en fase 2 de imatinib y asciminib, entré en el 2020. A los 2 años y medio he obtenido respuesta 4,5, 5, 4,5, 5, y sí que tengo mucha toxicidad con el imatinib. Mi pregunta es, veo que no hay estudios de eso, ya que el asciminib a mí no me ha sumado ninguna toxicidad de las que ya tenía, ¿no se ha estudiado el decir, te quitamos imatinib y te quedas con asciminib? No se va a estudiar. Eso va a ser una decisión clínica. Cuando el ensayo permita, pues se podrá hacer, ¿vale? Cuando el ensayo se cierre y no tengamos recomendaciones de seguir el ensayo, se podrá suspender uno o cambiar las dosis, ¿vale? Mientras tanto, hay que cumplir lo que dice el ensayo, que son lo que los ensayos son rígidos, ¿vale? Pero se supone que estoy fuera de ensayo, porque eran 2 años. Eso lo tienes que hablar con tu hematólogo, ¿vale? Una vez que se libera el ensayo, luego puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Porque no va a haber resultados. Objetivamente, a mí me parece que asciminib es suficientemente bueno como para que no le aporte nada al imatinib en esos momentos, ¿vale? Porque donde más experiencia tenemos es en terceras y cuartas líneas, como habéis visto, ¿vale? Eso, ¿qué garantiza? Pues que a largo plazo no vas a tener más toxicidad para asciminib porque no la tienes.
y el imatinib no le aporta nada. ¿Vale? De hecho, ya has visto, se suma. Ahí se abre una ventana. A mí se me abre una ventana pensando, bueno, pues a lo mejor no negociar, decir, bueno, pues... No, hay que negociar con él. Hay que negociar porque yo tengo mucha... Yo negocio todos los días con los pacientes, hasta negociamos cuando se le pone la quimioterapia, si se va de viaje, si tiene no sé qué del nieto, si esto me viene mal, pues estamos negociando todo el día. La gente se cree que no, pues todo el día negociando. Porque a mí me mandan callar que durante 2 años me callara. Bueno, vale, pero llega un momento que es que, perdón la expresión, no es nada técnica, pero es que se hace bola ya el imatinib. Tanto daño muscular, tantos calambres, sí. Yo creo que una cosa es lo que se dice en los estudios y otro es el día a día, ¿vale? Ahora que tengo una charla a la semana que viene en un congreso en Toledo que se llama Tendiendo Puentes, me han preguntado sobre si la medicina tiene que ser personalizada o personal. Claro, yo creo que tiene que ser personal. ¿Por qué? Por personalizada, este es el ejemplo, ¿vale? Hemos conseguido unos niveles tremendos de eficiencia, de eficacia, los pacientes no se mueren y tal. Pero luego tú tratas a Pepita, a Juanita y Menganita, ¿vale? Y cada uno tiene sus problemas. O sea, y cada uno tiene sus sentimientos y su forma de verlo. Entonces, ¿eso cómo se transmite? Pues difícil. ¿Por qué? Pues porque primero hay que tener empatía, y no todos los médicos tienen empatía, ¿vale? Hay gente que, aquí lo contaré muchas veces, que a mí no me ha dicho un ratio en mi vida mi médico y no me ha dado un informe. Yo no tengo la culpa, ¿vale? A mí me parece que lo razonable es que a cada uno en la consulta se hable con él, se discuta, se vea sobre los efectos adversos y se tome decisiones consensuadas. La gente que no les deja hablar, pero esa empatía con el que te trata, pues, es difícil, porque hay gente que es muy rara. Pero en la hematología y vendiendo en el banco, o sea, que llegas al banco y alguna vez te dice... Entonces, es la misma situación, ¿vale? Y hay pacientes que te dicen, pero es que mi médico no tiene ninguna empatía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? No todos somos iguales, tampoco los pacientes todos tienen empatía. Y hay pacientes que entran y te ponen a caldo sin que... Y dicen, es que me lleva 10 minutos de retraso la consulta. Y dice, pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Del imatinib o de la quimioterapia? ¿O de que usted está con mala uva hoy y lleva 10 minutos la... 10 minutos. Eso de la media... Bueno, ya discutiremos algún día sobre eso. Y 2 horas. No, pero es que, bueno, entiendes que si el paciente anterior ha estado mucho rato con su consulta, yo también quiero... Entonces, entiendes esa demora. Sí, porque luego tú estás allí y también quieres estar ya, 20 minutos mira, o 25 la situación actual, yo ahora que gestiono grupos, o sea, se ponen cada 15 minutos, ¿vale? Si tú pones cada 15 minutos la consulta, es cada 15, no es cada 5. Pero ¿qué hacemos con los pacientes? Meter más. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Si el paciente hay que verlo, especialmente los de quimioterapia. Entonces, ¿qué se pone? Cada 5 minutos. Si en una consulta de 20 pacientes hay 6 forzados, significa 1h30 de retraso a los últimos. ¿Y qué pasa con los de leucemia menor de crónica? Que siempre son los últimos, porque pues son los orales, los que no te producen ninguna... Están siempre los finales de la lista. Siempre van 1h30, 2 horas de retraso. Los primeros, que son los de la quimioterapia, van más o menos encajados, los primeros, pero vas acumulando, cada forzado que metas, vas acumulando 15 minutos de demora. Si los orales, que son los finales, los que te producen menos problemas, están ahí esperando y dices, pero si para lo que me va a decir, digo, ya, pero hay que ver a los otros. ¿Por qué? Porque los tenemos que ver por obligación. ¿Vale? Tú no puedes decir a los de la quimioterapia, no se lo voy a poner porque no hay hueco. Entonces, ¿qué haces? Los metes. Y los metes cada 5 minutos. Tienes que hacer 6 forzados o 7 forzados por 15 minutos, 1h30. Los del final, 2 horas. Los del medio, 1h30. Y los de la mitad, 1 hora. Y hagas lo que hagas. O sea, y os lo transmitimos y dices, no, pues que a mí siempre me toca. No lo sé, siempre me toca. ¿Vale? Pero el que está malo o el que viene a ponerse quimioterapia, si le dices, no hay hueco, ¿qué te dice? Pues busque usted, ¿no? O vea usted a mi madre que viene mala hoy. Y, pues si tengo 18 citados. Entonces eso es repetido, ¿vale? La empatía, que es lo que
Eso es distinto, eso es de cada persona. Durante las épocas de la formación académica se hace muy poco hincapié en eso. ¿Vale? Incluso hay gente muy extraña tratando pacientes, no en hematología, en nivel global. ¿Que debería haber una formación? Pues posiblemente sí, ¿vale? Pero no te enseña. Una persona que es desagradable en su vida, la empatía no le va a ser uno de sus ejemplos, no va a ser desagradable, pero luego técnicamente puede ser muy bueno. ¿Vale? Entonces hay gente en los equipos que técnicamente es muy buena, pero no tiene mucha empatía. Desde el punto de vista nuestro, es mejor ese que un desastre muy simpático, ¿vale? Que yo prefiero uno que sea poco empático pero que lo haga bien, a uno que sea muy simpático pero un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te guía todo, claro, pero los pacientes estarán contentísimos con él, pero a nosotros desde el punto de vista práctico nos viene peor, ¿vale? Tener estrellas en los servicios sería lo ideal, todos empáticos y todos crack, pero no lo hay, ¿vale? No lo hay. También hay pacientes que dicen, este debería estar en el laboratorio, ¿no? Pero es que hay gente que no le gusta estar en el laboratorio. Es que se opina de todo. Desde fuera se opina de todo. Pero que... ¿Se ha dado casos en niños? ¿Niños? Sí. Bueno, no es el objetivo, ¿no? Ya sabéis que es una enfermedad muy rara en niños, pero hay, ¿vale? También se tratan con inhibidores de tirosina quinasa, van bastante bien, prácticamente no se trasplantan. El problema de los niños es que los inhibidores de tirosina quinasa, una de las cosas que hacen es que les dejan con talla pequeña, ¿vale? Y entonces hay que tener cuidado. Tanto la satiní como la nilotinib ya tienen la aprobación, pero tienen toxicidades y problemas distintos, ¿vale? Pero son muy pocos, ¿vale? Los franceses hicieron un registro, hace un par de años lo presentaron en AS y van muy bien los pacientes, ¿vale? Vamos a concluir primero esto y luego hacemos más. Bueno, cositas que hay. También se puede, que eso es lo que os iba a enseñar, también se puede hacer discontinuación en niños, ¿vale? Lo han hecho también los franceses y va bastante bien. Hemos hecho alguna cosita más, bueno, se han empezado a hacer discontinuaciones también en lo que se llama adultos jóvenes, gente entre 18 y 20 años también van muy bien las discontinuaciones, y alguna cosita más que se han presentado cosas en embarazos, se puede discontinuar el ponatinib, también lo hay un fármaco antiguo que se llama flumatinib, que también se ha desarrollado, pero aporta poco, ¿vale? Cosas a recordar de lo nuevo. Lo más importante que en el mundo actual, asciminib es la estrella, ¿vale? En nuestro mundo. Y que de los nuevos, pues yo creo que de los nuevos poco podemos aportar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos mucha información, ¿vale? Y el asciminib en combinaciones, pues ya veremos cómo queda. Y se refuerza, pues, otras situaciones como la hemopoiesis clonal que os he dicho, ¿vale? ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues que todavía necesitamos mejorar, ¿vale? Los resultados. Es una enfermedad que se pone en todos los sitios como medicina de precisión, como la estrella de la hematología. Ojalá, todo el mundo dice, ojalá todo el mundo fuera como la leucemia amiloide crónica. Bueno, yo creo que todavía se puede mejorar más, ¿vale? Lo segundo, pues que hay que conseguir que los fármacos se toleren mejor, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental, porque disminuye la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Y la variable más importante en calidad de vida es la astenia, el cansancio, no solo los dolores musculares, que algunos quejan, pero la mayoría de los pacientes tienen astenia. Y es difícil contrarrestar eso. ¿Por qué? Porque vosotros no sabéis cómo estaríais sin tratamiento. Y cuando los pacientes lo suspenden y mejoran mucho, dicen, yo no sabía que lo toleraba tan mal, ¿vale? Incluso hay grupos que han hecho estudios de toxicidad mental. Parece que los pacientes están empanados, ¿vale? Y que cuando se les quita, especialmente a la gente joven, pues mejora mucho su capacidad mental. Estaba demasiado lento, ahora estoy bastante más rápido mentalmente. Es difícil trasladarlo eso cuando los pacientes sobreviven, ¿no? Tú dices, pero estás vivo, ¿no? Doctor Casado, estoy hecho polvo. Dice, pero estás vivo. Dice, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo, pero yo sigo estando hecho polvo, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿vale?
Que se pueden optimizar dosis, suspender, intensificar. Todavía tenemos cositas que mejorar ahí en ese aspecto para que los pacientes tengan mejores, sobre todo con los clásicos, ¿vale? Los que estamos usando. ¿Que tenemos nuevas vías de ataque? Sí, pero son todas muy prometedoras, pero no se ven en los próximos años, ¿vale? No penséis que vamos a conseguir, aunque nuevas vías de ataque de la leucemia mieloide crónica, pues la gente no va a invertir dinero en una cosa que no encuentra objetivo, ¿vale? Que los mecanismos de acción diferentes, especialmente los de las CIMINI, pues nos parece que es lo más importante, ¿vale? Que es ese nuevo mecanismo de acción que le hace diferente y que los pacientes lo toleren también y que los próximos años pues lo dedicaremos. Pero lo más importante es que la CIMINI nos da un abanico tremendo, ¿vale? Por lo menos en ensayos clínicos de posibilidades, de primeras líneas, de sumarle a los anteriores, de darlo solo en los pacientes que no progresan, de darlo en los pacientes que quieren suspenderlo, o sea que a la CIMINI no va a dar mucho juego. No hay mucho dinero, porque como la CIMINI no gana mucho, pues no van a poner mucho dinero en juego, pero a nosotros, comparado con lo que teníamos hace 5 años, que no teníamos nada y que todo el mundo estaba por arreglado ya, de hecho no hay casi hematólogos que se dedican a esto, pues a las CIMINI nos ha dado un poco de juego. Y de lo nuevo, pues es que no tenemos mucha experiencia ni mucha... ¿vale? Yo he participado en el ensayo con el nuevo inhibidor, el Elvin 001, metimos 3 pacientes, se tolera bien, pero son fases iniciales, no sabemos en qué va a quedar. Y posiblemente los 2 chinos, pues cuando nos den más información o cuando nos dejen participar en los ensayos, pues podremos decir algo más. Pero bueno, yo creo que yo recuerdo siempre que estamos en el grupo español de leucemia mieloide crónica a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? También participo en las recomendaciones internacionales de la Europea Leuquimia NEC, que van a salir ahora en breve y que esperemos que ayude a los hematólogos mundiales a tomar buenas decisiones. Yo creo que ha quedado bastante bien y también tenemos la fundación 0LNC. Ahora vamos a presentar un nuevo manual en el grupo, ¿vale? Que se distribuirá, ya lo hemos escrito y lo estamos para distribuir a los hematólogos de España para que hagan las cosas un poquito mejor, que es el objetivo del grupo. Y la mayoría de los hematólogos en España, aunque no sean empáticos, suelen cumplir bastante bien con las recomendaciones que les hacemos y no hay muchas desgracias, ¿vale? O sea, a mí no me llegan muchos pacientes con situaciones desgraciadas de cosas que hayan hecho mal, porque las recomendaciones y las guías que escribimos están bastante claras las cosas que hay que hacer, ¿vale? Es muy difícil meter la pata. Yo creo que esa es la conclusión final, que muy malo tiene que ser para meter la pata en esto, ¿no? Porque ya llevamos tantos años que digo, bueno, podría estar mejor. Bueno, sí, seguramente que podrías estar mejor, pero por lo menos estás, ¿no? Que ese es el objetivo. Y bueno, os estaré por aquí para lo que queráis. Y por lo que no ya tenemos un rato, ¿no?